Les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Estamos contentos de poder estar aquí juntos, reunidos una vez más en esta preciosa noche en la cual el Señor nos permite estar pues compartiendo de su palabra. Y para esto pues vamos a iniciar precisamente con este tiempo de estudio, este tiempo que Dios nos permite estar juntos considerando las escrituras. Y bueno, cuando hice ya ven que hacemos una pequeña invitación para que usted esté atento a a los Facebook Live que estamos haciendo. Y dentro de esta invitación hay un versículo bíblico muy interesante, muy bonito, que es el que vamos a usar de alguna manera el día de hoy para estar compartiendo esta enseñanza, este tiempo de reflexión. Y dentro de esta reflexión veíamos, el título es tomado de Efesios capítulo 5, versículo 16. Y es un texto muy confrontador, es un texto muy retador a mi vida. Yo lo estuve pensando desde el día de ayer y claramente es un texto que nos va a confrontar a nuestras vidas, corazones, porque ciertamente podemos observar ya de manera clara que el tiempo que nos está tocando vivir no es que sea el peor. Eso es definitivo, no es un tiempo tan malo como el que otros han tenido que enfrentar, pero sí podemos ver que los días son malos y ciertamente cuando este versículo se escribe, tiene de alguna manera un impacto permanente, ya que los días que cada uno de nosotros pues enfrentamos en nuestro día a día al estar en este mundo, no estando en la presencia del Señor, estando en un cuerpo caído, estando bajo un contexto caído, bajo un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas, pues es normal que desde ese momento en que se escribió, Pablo está diciéndole directamente a los de su tiempo, al año aproximadamente 55 que pudo haberse escrito esta carta, 60. Estamos viendo claramente que los días desde ahí, Pablo le está diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, de manera entendible, porque así como lo veamos o como por donde usted y yo le queramos buscar, los días desde que estamos en este estado caído, pues no son buenos, hermanos. No son lo mejor que pudiéramos nosotros anhelar. Y en base a esto, bueno, pues yo quise considerar este versículo porque estamos empezando un nuevo año, este 2021. Es de meditar lo que estamos viviendo porque de manera precisa tal vez no nos había tocado a nuestra generación vivir un pequeño problema como el que estamos viviendo. Me refiero a pequeño porque aquellos que les tocó en los 90 vivir el problema del cambio de moneda y la devaluación, pues ciertamente se oyen historias, ¿no? De mucha gente que prefirió el suicidio, que perdieron todo, situaciones difíciles, adversas. Y si nosotros retrocedemos en el tiempo, décadas hacia atrás, pues iremos viendo que pareciera que a esta generación no le había tocado algo tan difícil, aparentemente, o no lo habían hecho tan escandaloso a través de los medios. Creo que los medios se han convertido en una bendición en nuestros días, ciertamente porque estamos aquí compartiendo con ustedes, pero también al mismo tiempo se están convirtiendo como en un tipo de maldición, porque al saber lo que está pasando en todos lados, se sobreexagera o la gente que tal vez escucha o está tan
afanado, tan creído de lo que ve en los medios sociales, en los medios radiales, televisivos, pues se asustan de una manera más allá de la que tal vez el gobierno a través de estos medios quisiera prevenir a la población. ¿Sale? Entonces, sí nos están tocando vivir circunstancias adversas. Es difícil ver nuestra generación cómo está enfrentando esta situación, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, cómo está impactando, cómo está golpeando las economías, cómo está golpeando la fe de las personas, cómo está golpeando la interacción entre las familias, entre las amistades, cómo está haciéndonos ver a unos ciertamente pues relajados, ignorando las circunstancias, otros padeciendo las pérdidas, otros engañando a través de lo que estamos viviendo para sacar provecho y ventaja de lo que se pueda en este momento, ¿sí? Hablando de hospitales, hablando de aquellos que cobran, ¿no? Ciertamente si hablamos de los enfermeros, pues probablemente no sean los más bendecidos, y hablando de instituciones gubernamentales, porque los de allá que tienen o que tienen trabajan en hospitales privados, pues probablemente sea muy distinto, los cuales se han enriquecido de maneras muy violentas. Hay historias verídicas que nos ha tocado escuchar de cómo un hospital en una noche le sacó $1,000,000 a una familia, ¿no? Solo porque los entubó cuando no había el propósito de entubar, dio medicamentos que no debía de dar, cobró un funeral en costos que no debía de cobrar. Entonces son días difíciles. No pudiera yo decir que son los peores días, porque cuando usted en su casa, y más hoy que tenemos tanta información, pareciera que ignoramos la misma información de lo que ha pasado atrás, y precisamente la historia ha quedado plasmada para no repetir los mismos errores. Pero creo que la historia la dejamos a un lado. Hoy en las plataformas que nos ofrecen tantas películas, podemos encontrar muchas películas precisamente del tiempo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los momentos en que padecieron aquellas víctimas de Adolfo Hitler en los campos de concentración, todas esas cosas que realmente golpearon otro tipo de epidemias que tal vez no se vieron como pandemias, pero sí epidemias en diferentes lugares. Este mismo coronavirus, que no es nada nuevo, recordemos que es una mutación del coronavirus, precisamente por eso es COVID, corona, de virus, coronavirus, al día de 2019, con una mutación, con un cambio, con una alteración al 2019, ¿no? Entonces, no es que sea una enfermedad nueva, es como la gripe porcina, la gripe aviar, bueno, tantas diferentes enfermedades que ciertamente han ido surgiendo a través de nuestra generación. Pero cuando nos hacemos la pregunta cómo, por qué, bueno, tendríamos que hacer un análisis muy sencillo, y es que todas las tecnologías que tenemos, toda la comemos en abundancia, y en este exceso de población a nivel mundial, en algunos lugares y en algunos otros tanta pobreza, ciertamente ha venido a generar demasiadas pues situaciones químicas que han alterado de manera terrible no solo el clima, la tierra, los alimentos, a los animales, y esto ha provocado precisamente el surgimiento de diferentes enfermedades. Hablamos de enfermedades que han surgido en este el virus del papiloma humano, cosa que no, por lo menos yo tengo entendido que
es una enfermedad hasta cierto punto nueva. El VIH, son enfermedades que en su momento empezaron a golpear a la raza humana, ¿no? Y hablando de las que estaban atrás, como la lepra, la peste negra, otras que fueron tomando forma a través del nacimiento de la medicina, ¿no? Y en todas ellas hubo mortandad y en todas ellas hubo tristezas, pero la forma en que otras generaciones manejaron esto, pues creo que fue realmente distinto. Fue realmente distinto porque aún la misma fe que la gente tenía en este tipo de circunstancias, pues era también muy diferente, ¿no? Hablando aún del cristianismo. Estaba oyendo una predicación muy interesante de un pastor, que tal vez algunos conozcan, se llama Chuy Olivares, y era muy conciso en lo que él estaba compartiendo, y con una razón muy interesante, porque ciertamente hoy el Dios que se está predicando en la mayoría de las iglesias no es el Dios bíblico, no es el Dios de la fe cristiana, no es el Dios de todo lo puedo en Cristo que me fortalece en base a las circunstancias, sino en base a lo materialista. Porque hoy, decía este predicador, se han predicado 25 años o más de un evangelio inclinado al Dios de las riquezas, que muchos tal vez se rían con la palabra en el original de que menciona no podrás tener a dos dioses, a Dios y a Mamón. Mamón era en la cultura judía y en la cultura griega, más en la griega se ve más sobresaliente ahí, un Dios que otorgaba el placer a la humanidad, la satisfacción, la comodidad, todos los placeres. Y ciertamente lo que se ha predicado en muchas iglesias durante este tiempo es eso. Hoy vemos, en inicio de año se hacían algunas propagandas ahí en el Facebook, en las redes sociales, de las proclamas proféticas, casi como el nuevo calendario cristiano de la prosperidad, ¿vale? Y es interesante porque hoy a inicio de año, con el intento pues yo creo que de captar más economía a aquellos pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo viene de la palabra falso, ¿sí? Entonces estos falsos maestros se escondieron se escondieron también durante la enfermedad, la pandemia. Nunca se vio que hablaran de una fe real. Y cuando hablo de una fe real es que la pandemia ahí va a estar, o el virus va a estar ahí, la epidemia va a estar ahí. Pero la fe en Cristo pareciera que el mundo la ha olvidado en base a cuál es la fe en Cristo. La fe en Cristo tiene dos líneas, y estas dos líneas te fortalecen para enfrentar cualquiera de las dos líneas en las cuales tú te encuentres, ¿sí? La fe te lleva al encuentro de lo que dirían por ahí de una bifurcación, en donde Dios decide qué rumbo vas a tomar, pero que en esa bifurcación, en esa apertura de esa línea, la misma fe que es para una es la misma para la otra, ¿sí? Llega este tiempo de dificultad de la pandemia y se abre la bifurcación, y la misma fe que te abre para la enfermedad, en donde Dios promete sostenerte en la enfermedad, y a pesar de que venga la muerte sobre ti, si tú tienes esa fe, la fe verdadera del cristianismo es que después de tu muerte la invitación gloriosa es a que tú partas a vivir en la eternidad con Cristo, y ese es el regalo de Dios. Ese es el problema hoy, porque como nos han vendido el evangelio del Dios Mamón, de la comodidad aquí, estabilidad aquí, la no enfermedad aquí, que si estás enfermo es pecado y es porque andas mal, y no debes de enfermarte, es una total locura, porque los evangelios muestran a Pablo enfermo, muestran a Timoteo enfermo,
muestran a los discípulos perseguidos, muriendo a causa de Cristo y a causa de él mismo, y predicando y enfermando por diferentes virus o circunstancias, epidemias como la que le tocó vivir a Martín Lutero en su momento, en la cual él no se guardó. Él escribe hay unos escritos de Martín Lutero en cuestión de esta epidemia que le toca vivir a él, y él dice, bueno, los que están faltos de fe, guárdense en su casa, ¿sí? Y no como una agresión, porque es una verdad. Hay quienes tienen más fe en base a que no les importa tanto el perder la vida por una buena causa, no por irse a tomar, no por hacer despapalles. A eso sí, cuando digo despapalles, fiestas innecesarias, reuniones de alcohol, de drogas, eso. No, pero Martín Lutero no le importó poner en riesgo su vida, la de su esposa, la de su familia, por atender a otros enfermos. Entonces era una fe real, que decía, la bifurcación aquí está en que podemos enfermar, morir, pero esa misma fe que estamos viviendo en la enfermedad es aquella que nos sostiene, nos da la fortaleza para enfrentar ciertos dolores, y también la que nos da la fortaleza para saber que solamente vamos a dejar esta tierra. Porque el que se aferra a esta tierra, el que ama mucho esta tierra, no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Aunque por otro lado, si lo ha entendido por el deseo correcto, es que la otra línea de la bifurcación de salud, de la bifurcación de la sanidad, de la estabilidad, es que nosotros tenemos fe, o debemos de tener fe, de que Dios va a estar guardando nuestras vidas. Y ciertamente es otra fe, esa es otra reacción de esa misma fe que sale de la fe, del tronco de nuestro Señor Jesús, de este evangelio puro. Dios me puede guardar de las epidemias como guardó a los judíos. Han sacado memes de que los judíos se guardaron en su casa durante las epidemias, bueno, más bien durante las plagas, y eso no es cierto, no se guardaron, porque los judíos vivían en una porción diferente a donde vivían los egipcios, y las plagas las estaban padeciendo en la zona donde estaban los egipcios, mientras que en la zona donde estaban los judíos estaban haciendo sus rutinas, viviendo de manera natural, entre comillas, porque no llegaban a ellos las plagas. La única plaga en la cual tuvieron que quedarse en su casa fue cuando pasó el ángel de la muerte. ¿Sí? Entonces eso nada más lo digo como referencia, ¿no? Ahora, ciertamente hoy esta epidemia, pandemia nos pide quedarnos en casa. Bueno, ahí viene lo que Martín Lutero decía, bueno, si te falta fe, si estás achacoso, si ciertamente tienes enfermedades, bueno, es sabio cuidarse, pues no salgas, aliméntate bien, esto, lo otro, haz lo humanamente necesario para cuidar tu salud. Pero independiente de lo que tú hagas bueno y correcto y sabio, aún en respuesta a las indicaciones gubernamentales y médicas, eso no garantiza tu vida. Eso es algo que nos hemos olvidado, que el hacer caso a estas instrucciones no garantiza tu vida. Lo único que garantiza tu vida es Dios, porque Él sabe cuándo vives y cuándo mueres. Ciertamente es bueno atender algunas de estas situaciones con un propósito sano, pero pues está la otra parte. Martín Lutero salía a evangelizar, salía a hablar con las personas, a seguir haciendo su trabajo, su labor, y por otro lado pues nos toca eso a algunos, ¿no? Nosotros algunos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pues buscando la forma del ingreso, de la economía para el sustento diario. Y bueno, ahí viene la fe de que Dios nos guardará, ¿sí? Teniendo ciertas precauciones, pero vuelvo a lo mismo, Dios va a guardarnos. Hay que acatar ciertas situaciones, pero esa es la situación, que el haber olvidado la escritura nos ha hecho caer en mayor temor. Y lo digo porque este tema de aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, nos debe llevar a considerar que dentro de toda esta situación
Sí, es real, porque al final del día yo también tengo que reconsiderar, nos quedamos en casa, pero ¿qué hace la mayoría de la gente en casa? ¿Qué hacemos en casa? Al guardarnos, ¿a qué nos hemos guardado? Y no digo que no vea usted algún programa, serie de su gusto, pero la pregunta es, en este tiempo, aquellos que, que se quedaron en casa, porque si me preguntan a mí de mi vida, tendría que ser muy honesto y decir que mi vida no, esta situación que estamos viviendo, no para sonar arrogante ni presuntuoso, no, simplemente una realidad. En base a nuestra vida, esta situación a nosotros no nos vino a cambiar ni nuestro horario, ni nuestro tiempo, ni nuestro estilo de vida, ¿sí? Tenemos un pequeño negocio, entonces el negocio es de productos de limpieza, es uno de los negocios que se siguió usando, entonces tuvimos que estar abiertos con el contacto con las personas. A Dios gracias, no ha pasado nada. Pero aún si llegase a pasar, ahí es donde les hablaba de la bifurcación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aprovechando bien el tiempo y hablando de toda esta situación que estamos viviendo en estos días, en cuanto a que los días ciertamente son malos, pero no son los peores. Los días son malos, pero realmente somos una generación de chocolate, de cristal, una generación, como he subido en algún momento un meme, que se ofende de todo, que le tiene miedo a todo, que está muy falta de fe, a pesar de tantos medios de conocimiento o de entendimiento para conocer sobre la fe o los milagros. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos presentan tantas predicaciones en estos últimos días. La propia, la mía, que aunque ya tenemos tiempo tratando de hacer o subir a las redes sociales nuestros videos, pero ciertamente tenemos que entender qué es lo que estamos eligiendo, cómo estamos aprovechando el tiempo en nuestras casas. Porque hay muchas formas de aprovecharlo y algunas de ellas pueden ser buenas, algunas de ellas pueden ser muy malas. ¿Cuáles pueden ser las malas? ¿En qué estás aprovechando el tiempo hoy? ¿En qué lo vas a aprovechar este 2021? ¿Cómo lo malgastaste el 2020? Porque probablemente si tú eres creyente, yo me preguntaría cuánto tiempo utilizaste del tiempo que tenías libre. Hablo de los que tenían tiempo libre porque, repito, nuestro rol de vida no cambió. Entonces, nosotros seguimos en el mismo tiempo de abrir un negocio, de estar con la clientela, de ir a comprar mercancía, de regresar y en las tardes, pues tomar nuestros descansos. Pero en las mañanas igual nuestra rutina no ha cambiado. Pero yo me refiero no a mi rutina, sino a la tuya, que probablemente eres una persona que salía a trabajar todos los días y que dentro de tu vida te excusabas por la falta de tiempo para poder leer la Biblia, para poder orar, para, no sé, tenías tantas excusas tal vez en particular para hacer tantas cosas y aquí la pregunta es, ¿cómo estás aprovechando el tiempo? ¿Cómo lo aprovechaste y cómo lo estás aprovechando y cómo lo vas a aprovechar este 2021? Porque estamos empezando el año y están las metas, en particular en mi mente está, Señor, ayúdame a aprovechar este año mejor, porque ciertamente te quedé a deber en el pasado, en el 2020. ¿Por qué? Porque sí, esta situación nos ha relajado, y sobre todo a la iglesia evangélica. Nos empujó por falta de nuestra fe, de nuestro deseo de salir, de compartir, de tocar a la puerta, de lejos, como usted quiera, de mensajes, de tantas maneras se detuvo. En algunas áreas se abrieron nuevas oportunidades, pero algunos que estaban en casa dejaron de ir a la iglesia. Y el problema de dejar ir a la iglesia no es en sí que dejaron de ir al templo, a la estructura, sino que dejaron de ir a la iglesia totalmente. O sea, ya no hay lectura bíblica, ya no hay tiempos de oración,
ya no hay alabanzas, ya todo se engloba en tal vez en las plataformas de películas, en las redes sociales, gente que se dedica ahora a puro pues subir memes, a hacer TikToks, a hacer todo este tipo de videos porque no está aprovechando bien el tiempo. Y solo algunos vemos dentro de esta gran plataforma que es el internet o la web, que algunos sí se han dedicado a hacer programas, a hacer cultos. Me impresiona que muchos inventaron escuelas bíblicas para los niños, o sea, aprovecharon bien el tiempo. Y la pregunta de este día para empezar con este año y a través de este programa es, ¿cómo entonces nosotros vamos a aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Hay unas versiones en particular que estaba leyendo sobre este versículo y cito textualmente la traducción de la Biblia textual, así se llama esta traducción, y dice, haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos. Haciendo buen uso del tiempo. Les repito, los que tienen sus hábitos, bueno, pero los que los cambiaron para mal, es una situación difícil. Repito, no es que yo le diga no vea usted nada de televisión. No, pues hay series sanas, hay cosas que uno puede ver, pero ¿qué con tu oración? ¿La dejaste? ¿No la dejaste? ¿Qué con tu tiempo con Dios, tu meditación? Eh, Dirían por ahí, ya sea en tu cama, ya sea en la Biblia, en donde estés. Repito, a los que se quedaron totalmente en sus casas y a los que no aún, ¿qué tanto les ha afectado el hecho de que algunos pues iban los martes a sus iglesias, los jueves, los domingos, cerraron y entonces se enfriaron? ¿Y por qué se enfriaron? Porque es difícil, los días son malos, y cuando la escritura dice los días son malos es porque esta generación, este tiempo, desde la caída de Adán, son días malos. Nosotros no vamos a ver días buenos, nosotros no vamos a ver días mejores. Por eso Pablo desde aquel tiempo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Él habla del tiempo, de todos los días en cuestión de esta género, de esta generación, de esta humanidad caída, de esta raza caída, en donde, como dijo el Señor Jesús, no hay ni uno, a un solo uno, no hay bueno, no hay uno, por cuanto todos pecaron. Entonces, toda nuestra raza está caída. Estamos caídos y todos los días, aunque son buenos por la fe que tenemos en Él, porque Dios es bueno y saca el sol para buenos y malos, porque Dios provee a buenos y malos, y dentro de esto hay una bondad de parte de Dios, una misericordia, pero la misma humanidad, el mismo mal, provoca que los días como los veamos, siempre nos enteremos en las noticias de que algo malo está aconteciendo. Entonces, si los días son malos, ¿cómo aprovecharlos nosotros? Me encanta, me toca predicar a mí este domingo esta porción bíblica. No quería adelantarme, pero por eso Pablo cierra el versículo 19 hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí, es como aquí en nuestro pequeño negocio, bueno, en las mañanas que estamos preparando o que yo me pongo a preparar los materiales, se ponen las alabanzas y ahí estamos cantando, escuchando alabanzas. Ya yo soy más de alabanzas, mi mamá ya bajó, ya puso una predicación, ya me siento yo, ya se la quité, ya puse música, pero una gran parte del tiempo en la mañana hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ese es el ritmo, ¿sí? Y ya de ahí cambiamos, ya comemos, ya vimos algo de algún programa, ya tenemos que salir a hacer una visita. Bueno, ahorita en este momento
hacemos esto, bueno, tenemos nuestras diferentes actividades. Pero en medio de estas actividades, los días siguen siendo malos, porque no estamos exentos, nadie de los que estamos aquí, a que algo difícil pueda acontecer. Y aquí hablaba de la línea de la fe del Evangelio que nos va a llevar a una de las dos ramas de esta separación, de esta bifurcación, en donde nuestra fe nos va a sustentar en cualquier caso, ya sea en los buenos momentos o en los malos momentos. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar siempre conscientes de que hay que aprovechar. La palabra aprovechar en el griego es la palabra exagorazo, y la palabra oxadorazo es redimir, aprovechar, dar la mejor oportunidad, que el tiempo que nosotros tengamos lo podamos aprovechar al máximo. Cosa que yo, considerando en esta palabra, dije, Dios, estoy quedándote mal, porque realmente me falta aprovechar el tiempo de otras formas. ¿Sí? No es que tengamos o estemos haciendo literalmente cosas malas, no, pero pudiéramos hacer cosas mejores. Y entonces sí, se pone uno a pensar y bueno, te gana la rutina, porque somos personas de rutinas. Entonces generar una rutina de tal vez de descanso después del trabajo todos los días, se hacen algo que vas haciendo parte de ti, parte de tu día a día. Y romper con esto cuesta mucho trabajo. El molde de romper con nuestros hábitos es lo más difícil. Somos seres habituados a circunstancias, viciados a ciertos patrones de conducta. ¿Sí? Y entonces por eso aprovechar bien el tiempo es de suma importancia. Y me encanta porque cuando hablamos de la palabra tiempo, en algún momento, si usted ha escuchado o no, podemos entender que el tiempo en la palabra de Dios, hay por lo menos, voy a citar dos palabras que se usan para el tiempo. El tiempo que es cronos, y el tiempo cronos tiene que ver con el segundero. ¿Sí? Con 1, 2, 3, 4, se hace un minuto, se hace una hora, el cronos, de donde podemos nosotros sacar la cronología del tiempo, donde nosotros podemos ubicar un tiempo y espacio específico por la hora, la fecha. Pero hay otra palabra que es la palabra kairos, y la palabra kairos se usa en algunos momentos para hablar del tiempo de Dios, de cuando Él está sazonando algo, cuando está colocando la oportunidad de algo que Él está haciendo para ejecutarlo. Y entonces aquí cuando la escritura habla de aprovechando bien el tiempo, no se refiere precisamente al tiempo cronológico, porque aquí es donde tenemos que entender, usted tiene que dormir, usted tiene que descansar, ciertamente usted se puede divertir, puede hacer lo que le gusta, muchas cosas. Pero hay un tiempo en específico que Pablo quiere sacar a relucir en cuestión de aprovechar bien las oportunidades, el cronos, las sazones del tiempo que Dios ha planeado en la eternidad para que nosotros, como quien dice, podamos ser parte de ellas. Se va a escuchar muy feo si digo cachando la oportunidad que Dios nos ha permitido o tomando la oportunidad que Dios nos ha dado. No es así como cachar, sino que tomar el tiempo que Dios nos ha dado en esta vida para hacer algo según su voluntad. Por ejemplo, este tiempo, si tú estás aquí, no es porque estés escuchándome a mí, no. Es porque de alguna manera esta es una oportunidad para mí, para ti, de aprovechar bien el kairos, la oportunidad que Dios nos da para aprender de Él, para hablar de Él, para que al aprender ahora tú mañana hables, para que yo viva, que esto me revolotee y trate de cambiar, para que tú al escucharlo trates de cambiar. Es esa oportunidad, es ese
kairos del cual Pablo quiere hablarle a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general. Porque al final de cuentas, repito, cuando sigue diciendo ¿por qué? Porque hay que aprovechar bien las ocasiones que Dios nos da para poder tal vez evangelizar, para tal vez poder visitar a un enfermo, para tantas cosas que se nos presentan. ¿Por qué? Bueno, porque hay un momento en especial en donde Dios nos da la oportunidad para hacer algo bueno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya te enteraste que te invitó a alguien que está enfermo. Bueno, aprovecha ese tiempo para ir y hablar del Señor. ¿Sí? Hay tiempos en especial que nosotros debemos de estar alertas. Por eso, antes de eso dice, despiértate tú que duermes. O sea, abre los ojos a las oportunidades que Dios te va a dar para que tú puedas servirle, para que tú puedas predicarle, para que tú puedas alabarle, para que tú puedas ministrarle, para que tú puedas gozarte en este tiempo, porque los días son malos y son a través de las experiencias, de las predicaciones, de la lectura, de la oración, de la visitación, de la oración en la iglesia, de asistir a un culto en la iglesia, de asistir tal vez a una clase online. Ya no es que esté en contra, pero nada como los cultos presenciales, nada como las reuniones presenciales. Estos instrumentos que son de gran aporte, nunca, y yo quiero que quede esto bien enfático, por lo menos es mi manera de pensar, no creo, no quiero que suene soberbio, pero creo que es lo que la Biblia dice. No hay nada como mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, ¿sí? Porque ahí es donde envía a Dios bendición y vida eterna. Y no es algo que solamente yo piense, es algo que a través de 2000 años que la iglesia tiene presencia en el mundo, es lo que la iglesia ha hecho. De alguna manera, aunque en otros tiempos se han llegado a suspender de alguna manera algunos servicios, nunca se cerraron las iglesias. Cuando les citaba de Martín Lutero, algunos hablan, por ejemplo, la iglesia fue en el primer siglo, hablando de, ¿qué le gusta? 1920 por ahí, que hubo una peste también, o una epidemia fuerte. Las asambleas de Dios ya estaban presentes y en algunos casos no hubieron cultos, se suspendieron algunos cultos, se suspendieron los cultos, pero nunca se cerraron las iglesias, ¿sí? Porque dentro de las iglesias se esperaba que llegaran algunos a poder ser ministrados, a que oraran por ellos, y aquí venía la parte de la fe de aquellos clérigos que decidían dar su vida. O sea, vengan aquí, oramos por ustedes, y si nos contagian a nosotros, nos contagiaron y se acabó. Para eso vivimos, para servir y para orar. Y si hemos de morir contagiados, morimos contagiados. Pero dentro de todo este tiempo, se dice, he escuchado con algunos que están en las redes sociales, algunos pastores, algunos líderes, historiadores, que esta ocasión es algo tremendo porque se cerraron las puertas de las iglesias, se prohibió la entrada, se cerraron. Algunos, como siempre, no obedecen, no obedecemos, lo que usted quiera, pero fue un decreto a nivel mundial en donde se cerraran las iglesias a que no hubiera permiso de entrada, a que no hubiera oración. Entonces se prohibió la oración. Hasta ustedes sabrán, algunos de los que están siguiendo los protocolos de gobierno, que no puede ir un anciano a la iglesia, no podemos ir a visitarlo. Entonces viene la parte y la pregunta más importante, en base a la fe, no en base al humanismo, no en base a esta circunstancia gubernamental, que ciertamente el gobierno tiene obligación de guardarnos, pero estoy yendo más allá de esto a lo que tiene que ver con la fe. La escritura dice, por lo menos en Santiago, si alguno entre vosotros está enfermo, vaya por los ancianos, únjalo con aceite,
Oren por él y la oración del justo sanará al enfermo. Entonces, hoy cuando se cierra esta oportunidad de nosotros los pastores, de poder orar por los enfermos, de poder imponer las manos a los ancianos porque están enfermos, entonces viene como un shock, viene un golpe a la fe, porque la fe nos dice, repito, y voy a repetir mucho a Martín Lutero porque lo tocó vivir esta situación. Y entonces Martín Lutero escribió, yo por lo menos voy a estar atendiendo y ayudando a la gente enferma. Y gracias a Dios Martín Lutero no se murió de eso, su esposa no se murió de eso, sus hijos no se murieron de eso. Sí tenemos fuentes, o usted las puede buscar, de que uno de los hijos de Martín Lutero nació con algunas complicaciones y se dice que este nacimiento tan difícil que tuvo uno de los hijos de Martín Lutero fue en base a que su mamá y él estuvieron ante tanta exposición de las personas enfermas, infectadas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que Martín Lutero dejó un precedente como el que debiese de seguir en base a cuando surgieron las hospedarías, los hospitales, ¿sí? Donde se hospedaba la gente, los hostales, de donde surge la palabra hotel, hospital. Estos lugares eran regularmente habitados por monjes, en los cuales recogían gente enferma, y ellos como monjes los curaban, los sanaban sin miedo, sin preocupación de que si como monje le tocaba enfermarse por la enfermedad que estaba atendiendo, se iba a morir, y ellos aceptaban por la vocación. Ahora, ¿cuál era la vocación de los monjes? Eran cristianos. Independiente de la denominación, ellos entregaban su vida a Cristo, y morir por Cristo era su vocación. Yo entiendo que hoy han cambiado las cosas, pero dentro de la iglesia cristiana, ahora los pastores que se infiere que debieran, algunos de nosotros, o de los pastores, o de los ministros, de haber ido a orar por alguno que otro enfermo, se nos prohibió. Entonces se corta la parte bíblica de esta imposición de manos, de este ungir con aceite, porque no se nos deja. Entonces, ¿la fe dónde está? Obviamente alguien me dirá, puedes orar de lejos, eso es real. Sin embargo, el contacto o esta imposición de manos, este ungir con aceite, era una de las partes que a través de los siglos se ha practicado, y que hoy muchos dejaron de hacer por el temor de que ellos mismos murieran. Entonces aquí viene la parte, se nos ha predicado tanto al Dios Mamón, al Dios de este siglo, al Dios de la riqueza, al Dios de la comunidad, al Dios del dinero, al Dios del yo, que ahora yo no quiero dar nada por otro, y si yo no voy a morir por ir a orar por el otro, que se muera el otro. Ese es el evangelio que durante 25 años más o menos, se ha estado predicando en la mayoría de las iglesias. Un Dios de prosperidad, un Dios en donde... Y ese no es el Dios bíblico, es el diablo, ese es el Dios de este mundo, el que te quiere ofrecer el aquí y el ahora. Pero el Dios bíblico tiene otra dimensión en cuestión de lo que es el evangelio y la vida. Porque al final de cuentas todos los que han muerto, murieron, fueron mártires, padecieron por el cristianismo, nunca le tuvieron miedo a la muerte. ¿Sí? Hablamos de al hacer la Biblia, al hacer las escrituras, ¿cuántos no murieron por traducirla? Por llevarlas. Hasta el día de hoy algunos están muriendo por llevar Biblias al mundo musulmán. ¿Sí? Y eso, entonces, eso es fe. Pero ¿cuál es la fe que tenemos los de las urbes, los citadinos, los de las grandes ciudades, los que vemos mucho internet o asistimos a iglesias con mucho show, con mucho alabanza, que es más como un show musical, que se nos habla del bienestar en el aquí y en el ahora, de que somos reyes, de que aquí la vamos a librar? ¿Qué pasó con muchos de ellos
que ahora en medio de estas circunstancias se quebraron de manera abrupta porque no tenían un cimiento en la fe correcto, y como se les predicó que todo iba a estar bien, que ellos decretaran dinero, que decretaran prosperidad, que decretaran seguridad, y entonces ya se le murió el pariente, entonces ya se fue el pariente por el COVID o por cualquier enfermedad, ya se quedó sin trabajo, endeudado porque le dijeron que por fe comprara carro del año y casa nueva, y por fe, y ahora todos, muchos de ellos que se quedaron sin trabajo, les redujeron el sueldo por esa fe mal direccionada, por esa fe mal enseñada en las iglesias. Mucha gente está sufriendo hoy terriblemente, porque no nos enseñaron una fe sabia, una fe bien cimentada, una fe lógica, una fe que la misma Biblia nos dice, administra las 7 vacas gordas para las 7 vacas flacas. Algunos lo hicieron y se quedaron sin trabajo y tenían ahí su guardadito y están viviendo estos días malos con su guardadito, y aunque al final de todo esto se queden con casi nada, pero no habrán padecido por haber administrado. Pero están los otros de que no, tú gasta, tú siembra para acá y mira, el Señor te va a suplir, y si tú quieres irte a comer, goza el día de hoy, que mira, mañana Dios proveerá. Y entonces esa gente no guarda, no tiene nada, al día de mañana nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin esto, y ¿qué sucede? Vienen las tribulaciones, pero empezamos a culpar a Dios, cuando Dios no tuvo la culpa, sino fue el evangelio que nos inyectaron de ten fe, eres un rey, declara, decreta, arrebata, esta famosa disque alabanza, porque yo no le veo nada de alabanza, arrebato lo que a mí me pertenece. Arrebato, ¿qué vas a arrebatar si nada es tuyo? La misma escritura dice, nada es tuyo, ni nada te podrás llevar. Pero aquellos que se les ha sembrado un buen evangelio de aprovechar bien el tiempo, esto es, llenarse de Dios en el momento en el que se hay oportunidad. Hay que ir al culto, se puede ir al culto, vamos al culto, aprovechar bien el tiempo. Hay oración, vamos a la oración, vamos a aprovechar bien el tiempo. Hay un programa que voy a hacer, vamos a aprovechar el tiempo. Hay un tiempo de lectura, vamos a aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es lo que este 2021 te va a ayudar a ti y a mí a cimentarnos sobre la roca. No estar en la arena. Porque aquellos que tienen esa fe incierta de declara, proclama, es una fe incierta. Ciertamente que si me voy más al fondo de esto, es solamente metafísica ingresada a este nuevo mundo. Eres un empoderado. Sí, emprende, emprende, emprende. Nadie dice que no deba uno emprender. Pero la escritura dice, observa tú el Señor Jesús. ¿Acaso no alguien que va a la guerra considera contra quién se va a enfrentar? Y si ve que realmente bajo sus capacidades no hay oportunidad, ¿para qué va? Lo dice el Señor Jesús en una analogía, en una enseñanza con un propósito. Dice, no, si no puedes contra eso, no vayas a pelear contra lo que no puedes. Viene aquí un paréntesis que ahorita voy a nombrar porque algunos van a decir, le falta fe. En el paréntesis explico eso. Luego, ¿quién que sabiendo que va a construir una torre, observa lo que tiene de dinero? Y si no tiene, y empieza, y a la mitad se queda avergonzado por no haber sido sabio antes de empezar lo que sabía que no iba a poder terminar. Hablando de cuestiones netamente terrenales, porque usted me preguntará, ¿no es lo mismo a la fe que Josué, por ejemplo, expresó cuando él sabe que tiene que enfrentarse a 5 ejércitos, pero el Señor le dice, ve porque yo te voy a dar la victoria, y es algo espiritual y es algo para la gloria de Dios, no era para la vanagloria de Josué? Quiero que entendamos aquí, muchos de nosotros decimos, no, un carro, una mensualidad de 4,000 pesos durante 5 años, y doy el enganambre, sí, por fe me aviento. Ok,
Pero esa fe, ¿de dónde surge? De tu deseo, de tu vanagloria, de tu vanidad, de tu ansia de tener un carro de último modelo para no ser mal visto y llenar tu egocentrismo, tu orgullo, tu vanidad, demostrarle a los demás que tienes un carro del año, sin observar las pérdidas que tienen que ver con que si tú compras un carro de 500,000 pesos al año va a valer facilito 100,000 pesos menos, facilito. Y aparte de que lo vas a comprar en 500,000 y al otro año va a valer 400,000, dentro de 6 años que tú lo terminas de pagar vas a pagar 650,000. Ya perdiste, ya pagaste 150,000 pesos y aparte cuando lo llegues a vender probablemente tu auto ya no cueste 500,000 ni 400,000, sino cueste 250,000, pensando en que en ese lapso de lo que tú haces de tu deuda por fe estarás perdiendo 300,000 pesos. Estoy hablando de números, aprovechando bien el tiempo, porque eso es aprovechar bien el tiempo, saber lo que la Biblia nos enseña de manera bíblica de cómo hacer ciertas cosas. Yo no digo que no vayamos y aprovechemos ciertas ofertas, créditos, pero de manera sabia. Bueno, voy a comprar un carro, perfecto. ¿Cuánto es de uso? Ok. No quiero vanagloriar, no quiero presumir que me vean, porque el que tiene el dinero, cómpreselo. Cómpreselo, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido, Dios no está en contra de que alguien que tiene dinero se compre un carrazo del año. No, Dios no está, Dios se alegra, es más, de que alguien que lo puede hacer y lo haga en humildad, lo haga. Pero ¿qué pasa con los que no tenemos la capacidad, pero lo queremos hacer por esa vanidad, por esa vanagloria? Entonces vamos y nos endeudamos, sacamos el carro y andamos de preso. No, no, no. A ver, quiero un carro, ok. Quiero, vamos a decir, una moto. Quiero un carro, quiero una moto, quiero una bicicleta. Ok. ¿Qué está en mis posibilidades? Bueno, está esto. Está usadita, tiene 2 años, 10 años de viejita. Pero ¿cómo está? Al comprarlo, ¿cómo son mis mensualidades? ¿Tienen intereses? ¿No tienen intereses? ¿Cuánto se va a devaluar? Esto tiene que ver con aprovechar bien el tiempo, porque cuando tú aprovechas bien el tiempo en las escrituras, en las cosas correctas, en las ocasiones que te van a dar armas para enfrentarte a las circunstancias, tú estarás blindado, tú estarás fortalecido, porque es muy diferente esa fe a la que estábamos diciendo, porque ciertamente Dios te puede decir, ve, te voy a dar esto. Y yo decía la comparación, ¿ve? Si estás haciendo una torre y tú quieres terminarla, pero ves que no te alcanza y dices, por fe la voy a hacer, pero Dios nunca te ha dicho que la hagas, entonces regularmente esa torre se va a quedar a medias y vas a quedar como objeto de burla. Por la fe, si la fe dice, Dios, haz esto, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, y tú ves que la provisión y la mano de Dios está ahí para eso, esa es la voluntad de Dios y ahí está la fe. Pero regularmente le hacemos manita de puerco, como dicen a la fe, a nuestra conveniencia, a nuestro capricho, a lo que nosotros queremos para poder excusarnos en nuestros gastos. A veces no vivimos tan tranquilos por querer disfrutar cosas que no eran momento. ¿Sí? A veces, bueno, en mi caso me ha llegado a suceder que, bueno, que tenía ganas de una comidita de algo. Ya no las comimos, ya quedó una deudita ahí de una comida. Y al rato te pones a pensar, híjole, con esa comida hubiera comido tantos días. Con ese dinero hubiera hecho esto. No estoy diciendo que sea malo disfrutar, porque al final de cuentas hay que aprovechar también la vida. Dios nos ha dado esta oportunidad, pero sí es importante aprovechar bien las ocasiones. Ahí cuando dice aprovechando bien el tiempo, la palabra tiempo tiene que ver con kairos, que dijimos, la ocasión, el punto, ¿no? ¿Qué es bueno hacer? Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando, si Dios me da oportunidad, salir a un viaje a predicar. Bueno, ok, se está presentando el kairos, la oportunidad de ir a predicar. ¿Y qué tal si en ese mismo momento se me presenta el kairos, la oportunidad de irme a un viaje a vacacionar y quedar endeudado?
¿por qué sería más prudente o dónde mi fe Dios la respaldaría más? Si yo que estás endeudado por irme a un viaje vacacional donde solamente yo voy a disfrutar, Dios mamón, el Dios terrenal, el del yo, o si tal vez en este deseo de ir al viaje a predicar, tal vez no me voy a divertir, pero voy a ir a hacer la obra de Dios. La ocasión de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y entonces, ¿qué decidiríamos? ¿Sí? Aquí viene la situación. No, ¿para qué voy a predicar? No, pues allá. Mejor me voy a disfrutar yo unas buenas vacaciones solito. Aquí viene la diferencia en cuestión de qué fe Dios puede respaldar. Porque probablemente con esta fe sí te vas, pero quedas endeudado y pasas 12 meses para pagar tu viaje y sudando, triste. ¿Y qué tal si acá te arriesgaste y en esa fe Dios te bendice, regresas bendecido, sin ningún problema, predicaste? Ahí es donde hablo yo de la fe que Dios va a respaldar, y por eso hay que aprovechar bien las oportunidades, teniendo el discernimiento de saber qué es bueno delante de Dios. Por eso más adelante y dice, no os embriaguéis en el vino en el cual hay disolución. No nos atontemos, no nos amencemos, sino que aprovechemos bien las cosas. Entonces, eso es muy importante. Este 2021, creo que Dios quiere, voy a ir terminando, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos aprovechar bien el tiempo al máximo. Así que yo te invito y me invito a mí mismo en esta reflexión a que nosotros podamos aprender de la sabiduría que nos da la palabra de Dios, que nos da el Señor en estas ocasiones, en estos momentos, para aprovechar, para poder redimir, para poder tomar bien el tiempo, porque estos días son malos. No va a haber días mejores, hermanos. No, el día del Señor se acerca. Y ese es el mejor día que vamos a experimentar, cuando estemos delante de su presencia, no en esta tierra. El mejor día es el día del Señor, cuando nosotros, ya sea que seamos arrebatados o ya sea que seamos levantados de las cenizas y entremos en la presencia del Señor. Ese será el mejor día. Todos los demás días que tú vivas, independiente de las cosas buenas que disfrutemos, serán días malos, porque tendremos que estar, como quien dice aquí, despiertos, alerta, aprovechando bien las ocasiones, porque los días son malos. Y si no lo hacemos, estaremos viviendo, como dicen ahí los del tiempo, en un bucle que se repita, situaciones difíciles momento a momento, situaciones difíciles por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de entendimiento. ¿Sí? Entonces Dios nos permite vivir ciertamente algunas de esas cosas para que tengamos sabiduría, para que aprendamos, para que luego podamos aconsejar, ¿sí? Porque aún así creo que sí es cierto ese dicho de que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero aún así, la Escritura tenía por aquí un versículo muy bonito de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces aprovechemos bien el tiempo. La Escritura le dice aquí mismo en Proverbios capítulo 6, oh, mira perezoso a la hormiga, cómo trabaja, cómo se levanta, cómo hace. Entonces, ciertamente hay días que amanecemos con sueñito, no es malo que usted se dé un descanso, pero de eso a la pereza, hay dos cosas que yo he visto ahora en la salud. Una cosa es la pereza y otra cosa es que también en nuestro cuerpo puede estar pasando algo. Así que este año 2021 aprovecha bien el tiempo, y aún si tienes mucha pereza, bueno, indaga qué es. ¿Sí? Tal vez tienes por ahí algún problema en tu cuerpo, o naciste flojo, o tienes algún problema en tu cuerpo, el cual te hace estar constantemente ahí. Entonces, que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición. Espero que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos llevarnos algo de esta palabra. Y te invito a que leas en tu casa un capítulo
muy hermoso de Eclesiastés, capítulo 3. Hay tiempo para todo. Entonces, hoy estamos pasando un tiempo de pandemia, de epidemia. ¿Cuántos años no vivimos tiempos de locura, que no había pasado nada? Nos tocó vivir en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo importante? Aprovechar bien el tiempo, aferrarnos a Dios en este 2021 para que, aferrados a Él, tomando en consideración las ocasiones para aprender de Él, nosotros podamos enfrentar los días malos, como dice en el capítulo 6 de este mismo libro, para que nosotros podamos o debamos tomar la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Ahí repite esta situación, hay una sincronía del día malo. ¿Sí? Es la armadura de Dios, que tiene que ver con la fe, con la escritura, con la coraza de la verdad, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, del apresto del evangelio. Todo esto tiene que ver con las cosas que debemos de tener, con las cuales vamos a poder aprovechar bien los tiempos, y entonces estemos bien preparados para el día malo, porque los días son malos. Pero este 2021 en el Señor, y aprovechando bien el tiempo en Él, aprovechando los momentos, las oportunidades que tengamos, nos fortaleceremos y ciertamente podremos pasar en Él, si Él así lo quiere, un año más, con alegrías, con tribulaciones, con lo que venga, mi hermano. Usted solamente enfóquese a aprovechar el tiempo bien con Dios, disfrutar lo que Él le está dando, no sobrepasarse de lo que no debe, y obteniendo sabiduría de Él, por Él y para Él. Y verás que las cosas serán grandiosas. Mi hermano, que Dios te bendiga. Fue un gusto estar con ustedes este tiempecito, que ya de alguna manera pues pasamos la hora. Vamos 1 hora con 8 minutos. Y pues nos despedimos esperando que la próxima semana nos puedas acompañar. Estaremos trayendo diferentes cápsulas, programas, pláticas, discusiones, lo que el Señor nos vaya colocando, para que este día martes a las 9 de la noche podamos juntos, tú y yo, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Tu hermano David Monterrosas te bendice en el nombre de Jesús, y sigamos adelante. Hasta la próxima.